Bueno, ¿cómo están? Buenas noches o buenos días. Vamos a resolver este ejercicio que es un tanto más complicadito que todo lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿ya? Pero es resolvible. Veamos, aquí vamos a analizar ya dinámica rotacional. Antes habíamos hecho ejercicios parecidos, pero antes el disco o la polea que tenemos ahí no tenía masa, entonces no importaba mucho. Ahora ese disco ya tiene masa y también va a necesitar energía para poder girar, ¿ya? Entonces vamos a plantear este ejercicio también con conservación de energía. Lo primero que vamos a hacer es poner todas las fuerzas que intervienen en el sistema. En este caso, en el sistema tengo una masa 2 y por ende hacia abajo voy a tener un peso 2, ¿ya? Hacia arriba, como tengo la cuerda que está sujetando, voy a tener una tensión 2 también. Para el cuerpo uno lo mismo, ¿ya? Para el cuerpo uno tengo un peso 1 hacia abajo y tengo una tensión 1 hacia arriba. Ahí estaría, ya tengo la fuerza sobre cada uno de los cuerpos, pero me falta allá arriba sobre las poleas. ¿Qué fuerzas tengo sobre la polea? La polea, como tiene una tensión 2 hacia arriba en la parte de abajo, acá tiene que tener una reacción que va a ser la tensión 2 hacia abajo. Y por el otro lado, obviamente vamos a tener la tensión 1, aunque quedó medio oculto. ¿Ya? El radio está en el centro del disco. Obviamente tengo el radio 1, que es el radio más pequeñito, y el radio 2, el externo, ¿no? El radio más grande. Voy a poner la fórmula del momento de inercia de un disco hueco. Hay que tener cuidado ahí del tipo de disco que tengamos en las poleas. En este caso, por fórmula, digamos, eso hay que ir a ver el formulario del momento de inercia de este tipo de cuerpo. Esto, si no estoy mal, es un medio de la masa que tiene ese disco multiplicado por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso, si no estoy mal, ese es el momento de inercia de un disco hueco. Eh, Voy a revisar un ratito en internet para no pelarle porque no quiero hacer todo el ejercicio y después estar mal en eso. Denme un segundito. Momento de inercia de disco, disco hueco. Oh, perdón, disco hueco. A ver, para confirmar solamente, ahí su profe debió haberles dado. Sí, es eso correcto. Sigamos entonces, ¿ya? Vamos a hacer varias ecuaciones aquí. Entonces, vamos a llamar a este lado A, lo mismo que hicimos casi para dinámica. Este vamos a llamar el lado B y vamos a sacar las ecuaciones de ahí, ¿ya? Para el lado A, voy a plantear mis ecuaciones y mis ecuaciones para el lado B. Entonces, para el lado A, no leímos el ejercicio porque acá generalmente lo que pide es la aceleración de los cuerpos. Entonces, eso es justamente lo que dice el ejercicio. Para el lado A, voy a plantear mis ecuaciones, ¿ya? Esto sería sumatoria de fuerzas en el eje de las X. No se olviden, el eje de las X es para dónde se está moviendo. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X tiene que ser igual a masa por aceleración. Ah, ¿para dónde se está moviendo? Esto estará girando como el reloj o contra el reloj. Eso todavía no lo sabemos, ¿no? Si está girando como el reloj o contra el reloj. Primero, ¿cómo vamos a saber eso? Para saber eso, hacia dónde gira, vamos a multiplicar. El peso 1, si esto estuviera quieto, las únicas fuerzas que voy a tener van a ser la tensión 2, que va a ser igual al peso 2, y la tensión 1 sobre la cuerda. No, si esto estuviera quietito, aquí me equivoqué, no es tensión 2, es tensión 1. Si esto estuviera quietito, vamos a tener las únicas fuerzas sobre el disco serían las tensiones 1 y 2, pero como si estuviera quieto, esas tensiones van a ser igual a los pesos. Entonces, para saber el sentido de giro, lo único que vamos a hacer es multiplicar, ¿ya? La masa 1, incluso no necesito la gravedad, por el radio 1 y vamos a multiplicar la masa 2 por el radio 2. Como son radios diferentes, podría ser que una masa más pequeña pero que tenga un radio más grande gane en el sentido de giro, ¿no?
En este caso veamos cuánto nos da esa multiplicación. Ya, la masa 1 me dice que es de allá del ejercicio 500 gramos. En kilogramos sería 0,5. Multiplicada por el radio interno me dice que son 6 centímetros. ¿Ya? Aquí no hay problema, podemos utilizar nomás los 6 centímetros y el otro en centímetros, no hay lío, porque solamente queremos cuál es la cantidad más grande. ¿Ya? La masa 2 me dice que es 600 gramos, en kilogramos 0,6, multiplicado por el radio de afuera o el radio 2 que son 8 centímetros, multiplicados por 8. 5 por 6, 30, arriba va a dar 3,0 y abajo 6 por 8, 48, 4,8. Ahí el más grande de las dos multiplicaciones es 4,8. Entonces, ¿eso qué me ayuda a determinar? Me ayuda a determinar hacia dónde va a girar esto. Todo eso va a girar hacia allá. O sea que todo lo que vaya para allá positivo y pues todo lo que vaya para el otro lado va a ser negativo. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para que cuando plantee mi ecuación sepa cuáles son positivos y cuáles son negativos. Entonces, volviendo al planteamiento de la ecuación, no se olviden, el peso 2 está a favor, va a ser positivo, más peso 2. La tensión 2 va a ser negativa menos la tensión 2. Y esto va a quedar como la masa 2 multiplicada por la aceleración 2. En este caso, las tensiones no son iguales porque no es la misma cuerda. Una está enrollada por adentro y otra está enrollada por afuera. Las tensiones no son las mismas. Las aceleraciones tampoco, porque uno va a caer más que el otro, ¿no? Están enrollados uno por afuera, otro por adentro, entonces las aceleraciones tampoco van a ser las mismas. De esta ecuación de acá no puedo resolver, ¿no? Si pudiera resolver ya estuviera regalado el ejercicio. El peso lo tengo, la tensión 2 no tengo, la masa 2 tengo y la aceleración 2 no tengo. Me queda una ecuación con dos incógnitas. No puedo resolver eso todavía, pero ya la voy nombrando a esa ecuación mi primera ecuación. Para el lado B, voy a hacer el planteamiento también de mis ecuaciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración porque el cuerpo se está moviendo en X. No se olviden que para mí el eje de las X siempre va a ser hacia donde se está moviendo, ¿no? Entonces para allá eje de las X positivas, pero para el otro cuerpo el eje de las X positivas estaba hacia abajo. Entonces, en el cuerpo 2 o en el cuerpo B, tendré la tensión 1 positiva, porque está yendo a favor, hacia el X positivo, menos el peso 1 en contra, igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Ya? Aceleración 1, ¿no? Las aceleraciones aquí también son diferentes. Entonces acá en la gráfica podemos poner nosotros, la aceleración 1 está yendo por allá, y fue lo que me olvidé poner en la gráfica, y la aceleración 2 está hacia abajo, ¿no? Entonces veamos qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos de esta ecuación. La tensión 1, pues no sé. El peso 1 sí, la masa 1 también y la aceleración 1 no sé. ¿Ya? Aquí ya tengo una segunda ecuación. Pero ahora tengo dos ecuaciones con cuatro incógnitas. Tensión 2 y tensión 1, aceleración 2 y aceleración 1. Son cosas que no sé. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo que buscar más ecuaciones para poder resolver esto. ¿Ya? ¿De dónde van a salir mis otras ecuaciones? Las otras ecuaciones van a salir de aquí. Hay una fórmula nueva que todavía no se las he presentado, pero que se las presento ahora. ¿Ya? Puedo yo aplicar algo parecido a las fórmulas de sumatoria de fuerzas, pero para este cuerpo de aquí. Voy a analizar ese cuerpito. Dice que la sumatoria de torque sobre ese cuerpo de ahí es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Esa es otra fórmula nueva. Entonces, ¿qué torques tengo para ese cuerpo? ¿No? Para este cuerpo tengo dos torques, ¿no? El torque que me genera la tensión 2 y el torque que me genera la tensión 1. Entonces, yo diré que como la tensión 2 es la que está a favor del movimiento, entonces va a ser positiva. Más la tensión 2 multiplicada por el radio 2 menos
la tensión 1, porque se quiere girar al revés, multiplicada por el radio 1, tienen que ser igual necesariamente al momento de inercia I multiplicados por alfa. Ya, veamos qué cosas sabemos y qué cosas no sabemos de ahí. La tensión 2, obviamente no sabemos. La tensión 1 tampoco sabemos. Y ahora no sabemos alfa tampoco. Entonces tengo una tercera ecuación, pero en vez de aumentar las variables, ahora disminuyeron, perdón. En vez de disminuir las variables, ahora aumentaron las variables. Esa es la ecuación 3. Tengo 3 ecuaciones, pero ahora tengo 5 variables, ¿no? Tensión 1, tensión 2, aceleración 1, aceleración 2 y alfa. En vez de mejorar la cosa, empeoró. ¿Qué podemos hacer ahí? Seguir buscando ecuaciones, ¿no? Hay una relación, no se vayan a olvidar, entre la aceleración lineal y la angular. Entonces, nosotros podemos utilizar eso. Voy a tener que escribir acá, no, espero que no se confundan, porque el ejercicio es larguito. Acá voy a escribir, ¿no? Aceleración angular dice que es igual a la aceleración lineal dividido entre el radio, ¿no? Esa es una ecuación más. Ahí tengo 4 ecuaciones, 5 variables. Y ahorita vamos a aumentar una más, que tendría que también ser igual a la aceleración 2 dividido entre el radio 2. Entonces, con esa ecuación, aquí hay dos ecuaciones, ¿no? Ecuación 3, ecuación 4, y tengo la ecuación 5, las dos igualadas a alfa. Ahora sí tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas y ya puedo empezar a resolver. Sé que se hace complicadito, pero bueno, no hay de otra, ¿sí? De aquí voy a despejar, si se fijan, voy a utilizar despejes de las fórmulas para ir reemplazando en cada una de ellas. En realidad se hace un poquito largo el ejercicio, pero sencillo porque son puras operaciones de sumas y restas, ¿ya? De aquí voy a despejar A1 y A2 primero. Entonces, A1 tendría que ser igual a alfa por el radio 1, ¿no? Y A2 va a ser igual a alfa por el radio 2. Esas dos ecuaciones despejadas las voy a reemplazar aquí y las voy a reemplazar aquí. Entonces, acomodando esas ecuaciones, ahora tendría W2 menos tensión 2. Podrían hacerse una matriz de 5 ecuaciones con 5 incógnitas y pudieran resolver eso, ¿ya? Pero este es un método bastante larguito, pero fácil de aplicar. Entonces, en vez de aceleración 2, alfa multiplicada por R2. Del otro lado, la otra ecuación, algo parecido. Tensión 1 menos peso 1 igual a M1 por alfa por el radio 1. Ahora vamos a despejar las tensiones para poder reemplazar arriba, ¿ya? Despejando la tensión aquí, tendría la tensión 2 igual a el peso 2, ¿no? Menos la masa 2 por alfa por R2. Ahí tengo mi ecuación despejada, despejando tensión. Y el otro lado vamos a hacer lo mismo, pero despejando tensión 1. Entonces, tensión 1 va a ser igual a peso 1 más masa 1 por alfa multiplicado por radio 1. Ahí tengo mi segunda ecuación despejada. Ahora, como ya tengo esas dos ecuaciones despejadas, T1 y T2, las voy a utilizar para reemplazar las dos allá arriba en esa otra ecuación, ¿no? Ahí reemplazamos y reemplazamos ahí. Como no hay mucho campo allá arriba, eso voy a trasladarlo aquí abajito para que no me sea complicado poder resolver después, ¿ya? Entonces tengo, dice la ecuación de allá arriba, T2 multiplicado por R2 tiene que ser igual a, T2 multiplicado por R2 menos T1 multiplicado por R1 tiene que ser igual al momento de inercia multiplicado por alfa.
Bien, como ya está trasladada ahí la ecuación, ahora lo único que hay que hacer es reemplazar, ¿no? En vez de T2, vamos a escribir todo lo que tenemos ahí. Y en vez de T1, vamos a escribir todo lo que tenemos ahí. Entonces, T2 dice que es de W2 menos masa 2 por alfa por R2. Y todo eso multiplicado por R2 menos T1, que es W1 más masa 1 por alfa por R1. Y todo multiplicado por R1. Es igual al momento de inercia I por alfa. Ahí sería. Lo único que desglosamos, o lo que podemos ver acá, ¿no? La única variable va a ser alfa. Pero su despeje es lo que es complicadito, ¿no? Pero son puras operaciones ya de suma y resta. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Multiplico, ¿no? La R, W2 por R2 menos M2 por alfa por R2 y por R2 R cuadrado, ¿no? Menos W1 por R1 menos, más por menos menos, más a 1 por alfa por R1 al cuadrado. Y eso es igual al momento de inercia. El momento de inercia habíamos dicho que era un medio de la masa de la polea, que lo voy a poner como M mayúscula, multiplicado esto por R1 más R2. Creo que elevado al cuadrado cada uno, ¿no? Elevado al cuadrado. Y todo eso multiplicado por alfa. Creo que eso era todavía mejor que lo deje así nomás. Sí, mejor que lo deje así nomás con la i, ¿ya? Porque si no se va a hacer largo y todavía falta trabajarlo. Momento de inercia por alfa. El momento de inercia es constante, así que eso no hay problema, lo dejamos como i nomás. Ahora de acá tendríamos que despejar alfa, ¿no? Este término tiene alfa, este término tiene alfa, los puedo llevar al otro lado y factorizar el alfa. Entonces en este lado va a quedar W2 por R2 menos W1 por R1, y esto va a tener que ser igual a momento de inercia por alfa, que está con menos pasa con más, masa 2 por alfa por R2 al cuadrado, más masa 1 por alfa por R1 elevado al cuadrado. De aquí factorizo alfa y le doy la vuelta, ¿no? Factorizando alfa, esto va a ser igual a i más m2 por r2 al cuadrado más m1 por r1 al cuadrado, y el otro lado quedará solamente peso 2 por r2 menos peso 1 por r1. Todo lo que divide pasa a multiplicar y viceversa. Alfa va a quedar igual a W2 por R2 menos W1 por R1, y todo eso dividido entre momento de inercia y ella podríamos reemplazar, si no, no, dejémoslo así todavía por lo pronto, y más M2 por R2 al cuadrado más M1 por R1 elevado al cuadrado. Eso sería el valor de alfa, ¿ya? Vamos a desglosar un poquito para poder reemplazar valores solamente. Peso 2 es masa 2 por gravedad. Bueno, ahí podríamos haber factorizado la gravedad también, ¿no? Multiplicada por R2 menos peso 1 es masa 1 por gravedad por R1. Y ahí vamos a tener todo eso dividido entre, aquí sí vamos a ir, la i no se olviden que era un medio de la masa del disco multiplicada por la R1 al cuadrado más la R2 al cuadrado, ¿no? Ese era el momento de inercia del disco más la masa 2 por la R2 al cuadrado más la masa 1 por la R1 al cuadrado. Esa quedaría como fórmula
para encontrar nuestro alfa o nuestra aceleración angular. ¿Ya? Una vez encontrada la aceleración angular, ya sería solamente ir hacia atrás para encontrar la aceleración lineal 1, la aceleración lineal 2 y las tensiones. Es solo reemplazar datos y encontrar el resultado. ¿Ya? Eso ya no lo voy a hacer, lo dejo de trabajo para ustedes, pero bueno, eso sería todo el planteamiento. ¿Ya? Nuevamente, reemplazan los datos ahí, ¿no? Los datos que tenemos en la pregunta del ejercicio. Creo que este ejercicio todavía no está comprobado. Dice que alfa sale 21,51. Esa es la aceleración angular. O podemos ir reemplazando para ver si da eso correctamente. ¿Ya? Pues terminémoslo conmigo este ejercicio y ya después los otros los hacen ustedes. La masa 2, no voy a poner esto acá con unidades. La masa 2 dice que es 0,6. ¿No? La masa 2 es 0,6 por la gravedad 9,8 por el radio 2. El radio externo dice que son 8 centímetros y el radio interno son 6. Entonces 8 centímetros en metros, pero sería 0,08 metros, menos la masa 1 es 0,5 por la gravedad 9,8 y multiplicado por el radio interno son 6 centímetros o 0,6, ¿no? Abajo tendría un medio, queda un medio nomás. La masa del disco, eso no me acuerdo, voy a ir a ver la masa del disco. La masa del disco viene a ser masa 800 gramos, ¿no? La masa del disco. Ya, eso sería, a ver, la aceleración lineal, pide la aceleración angular del disco y la aceleración lineal, calcular. Bien, a ver, sigamos. La masa del disco, estaba viendo otra cosita y ya se me fue la masa del disco. 800 era, ¿no? 800 la masa del disco, sí, 800 gramos. En kilogramos sería 0,8 multiplicando la sumatoria de los radios internos. El radio interno era 0,08 el de afuera más el de adentro, que eso lo puse al revés, pero es conmutación, no habría problema. No, era al revés, lo voy a poner bien de una vez para que no me vean feo después. El radio 1 es 0,06 al cuadrado, el radio 2 0,08 al cuadrado, ahora sí, más la masa 2, la masa 2 era 600 gramos, 0,6 kilogramos, por el radio de afuera al cuadrado, el radio de afuera era 0,8 al cuadrado, más la masa 1 eran 500, que sería 0,5 multiplicado por el radio 1 es 0,06 al cuadrado, ¿no? Habría que meter todo eso en la calculadora para que nos dé alfa, ¿ya? Entonces ya se hace complicado el ejercicio, un poquito grande. Veamos ahí. En la parte del numerador, como esto es bastante grande y solamente tengo mi celu, yo voy a hacerlo por partes, por 0,08 en la parte de arriba, menos 0,5 multiplicado por 9,8 multiplicado por 0,06. En la parte del numerador a mí me da 0,1764. Y en la parte del denominador, aquí sí, a ver cuánto nos da. 0,5 por 0,8 paréntesis 0,06 al cuadrado más 0,08 al cuadrado también, y eso más 0,6 por 0,08 al cuadrado más 0,5 por
0.06 al cuadrado. Abajo me da a mí en el denominador 0,00964. Si divido eso ahora, 0.1764 dividido entre 0.00964, eso me da 18,29. Coincidirá con el ejercicio 2151, dice que sale el alfa. ¿Ya? Hay alguito, debe haber alguna coma o algo tal vez. Ayer lo revisan, porfa. No voy a hacer muy grande el ejercicio. Este no está revisado, este ejercicio. Puede ser que los datos varíen o que estén bien con los resultados. O tal vez le peleen algún signito o algo, ¿ya? Esto sería radianes dividido entre segundos. Bien, a ver una revisada rápida, a ver por si le encontramos el errorcito. Masa 2 es 0,6, entonces 0,606. Y el gravedad 9,8, 9,8. Masa 1, el radio 2 es 0,8 y el radio 1 es 0,6. Si eso está bien en teoría. 0,8 la masa de la polea. Masa 2, masa 1. Hay algo por ahí que no cuadró bien, ¿ya? Vamos a hacer una vez más a ver en la calculadora. 0.6, tal vez meter los datos o algo, como estoy con la del celu, a veces no le pele una cosinga y ya, o no lo hace como uno piensa que lo va a resolver, ¿no? La calculadora del celular. Menos 0.5 por 9.8 por 0.06. 0,1764. Si eso está bien, 0,1764. Todo eso dividido entre, vamos a tener que comprobar ya, 0.5 por 0.8 por 0.06 al cuadrado más 0.08 al cuadrado, cierro paréntesis, hasta ahí estamos bien, más 0.6 por 0.08 al cuadrado más 0.5 por 0.06 al cuadrado. Sí, en teoría sale eso. Está bien. 0.1764 dividido entre 0.00964. 1829 redondeado 1830. Eso sería alfa. ¿Ya? Ahí lo revisan, creo que está bien. Si le encuentran algún error me escriben para volver a hacer el video. Ya, pero pareciera que está bien. Ahora que tenemos alfa, ya lo podemos multiplicar, ¿no? Alfa va a ser 18,30. Entonces el primero va a ser, aquí voy a anotar, 18,30. 18,30 multiplicado por R1. R1, si no estoy mal, era 0,06, ¿no ve? En metro. R2, 0,08. Y entonces nos va a dar A1 y A2, ¿ya? Entonces 18.30 por 0.06 me da 1,098. Y multiplicado por 0,8 me da 1,464 unidades metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Con eso tendríamos la aceleración 1, que es la de arriba, y la aceleración 2, que es lo de abajo, ¿ya? Y reemplazamos en estas otras ecuaciones para sacar las tensiones. Ya pues se hace larguito el ejercicio, ¿no? Allá nos va a dar una tensión en Newton y aquí nos va a dar otra tensión reemplazando que también va a estar en Newton, ¿no? Ya eso sí, ya se lo dejo para ustedes para que no se aburran mucho con el video tan largo. Gracias jóvenes, nos vemos, no se olviden, si es que en los cálculos les sale mal algo, me avisan ya para que yo lo pueda corregir o hacer un nuevo video ya tomando en cuenta eso que en lo que le peleé. Se cuidan, nos vemos, chao chao.